Instituto Mexicano del Transporte. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en este seminario del Instituto Mexicano del Transporte con la presentación Medición de la confiabilidad del tiempo de viaje con datos GPS. Me acompañan mis colegas. Hola, buenas tardes. Soy Jared Piña Bárcenas. Gracias por asistir a esta plática. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eric Moreno. Soy uno de los participantes en este proyecto. Bienvenidos al seminario del IMT. La presentación está articulada alrededor de 6 puntos principales. Primero, revisaremos los antecedentes que han dado lugar a esta investigación. Como punto 2, compartiremos el estado del arte sobre el cual desarrollamos nuestro trabajo. El punto 3 trata sobre el método utilizado para nuestro análisis. El punto 4 expone resultados específicos y que darán pie a los futuros desarrollos en esta área. En el punto 5 le daré la palabra a mi colega, el maestro Jared Piña Bárcenas, quien nos presentará los primeros avances de la herramienta Heráclitus, un mapa digital interactivo sobre el cual se pueden consultar los datos de esta investigación. Y finalmente cerraremos con los siguientes pasos. Bueno, quiero compartir con ustedes que, como antecedente, en el año 2011 se publicó el primer documento en el que se exponía el enfoque metodológico para medir la fluidez en el movimiento de la carga, o conocido como Freight Fluidity, a través de corredores de transporte, en este caso de autotransporte de carga. Este enfoque fue desarrollado por el señor Louis-Paul Tardif, quien es parte de los funcionarios de Transport Canada, que sería el Ministerio de Transporte de Canadá, y ellos contrataron al Instituto de Transporte de Texas para el desarrollo de lo que sería pues también esta herramienta para medir la fluidez en sus corredores de autotransporte de carga. Los investigadores durante el desarrollo de ese trabajo crearon 2 indicadores de fluidez. Uno de esos indicadores captura las condiciones promedio, es decir, el índice de fluidez, mientras que otro captura la variación diaria en el tiempo de viaje. Esto se denomina el índice de tiempo planificado. Para ello, tomaron en cuenta que la carga se mueve de acuerdo a 2 elementos: tiempo de viaje y horario de entrega. Ahora, también hay que saber que el tiempo de viaje varía según el modo de transporte. Dentro de las medidas propuestas, pues para su desarrollo se utilizó el concepto de normalización. Esto con el objetivo de permitir comparaciones dentro de un mismo modo de transporte y a lo largo de toda la cadena de suministro. Es algo muy importante cuando se hace este tipo de análisis. En 2015 se recibió la invitación para participar en un taller que se efectuó en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. El taller se tituló Advancing Freight Fluidity Performance Measures y se realizó del 9 al 10 de diciembre de 2015. Como resultado de ese taller se tiene un documento denominado circular, ¿no?, de investigación en transporte, y puede ser consultado a través del enlace que ustedes pueden ver en pantalla. Ahí podrán ustedes ver los resultados, análisis, etcétera, que se desarrollaron durante ese taller. Durante 2016 se hicieron los primeros análisis de viabilidad para ver su potencial aplicación en México. Se mantuvo entonces para ello relaciones con el personal del Ministerio de Transporte de Canadá y el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Esto con la idea de intercambiar ideas, perspectivas, de tal forma que se pudiera tener mayor información sobre los retos que implicaría el implementar este enfoque
para, para medir la operación del transporte en México. Bueno, también al darnos cuenta de que este enfoque, si bien es muy útil para la implementación exitosa, es necesario contar con la participación de los diferentes actores del sector, es decir, transportistas, la parte gubernamental y la parte académica. En este sentido, consideramos que una primer base, digamos, para el desarrollo era hacer una difusión en diferentes foros, de tal manera que se pudiera transferir, comunicar lo interesante del enfoque, la utilidad del mismo, pero también la necesidad de la participación de los diferentes actores. Es decir, que se buscó comenzar con un proceso de construcción de inteligencia colectiva en logística para llevar a cabo este proyecto. Y para ello se hizo la difusión en diferentes congresos, seminarios nacionales. Luego se desarrollaron los primeros acercamientos con diferentes empresas, entre ellas la empresa Omnitrax, también con personal de la Subsecretaría de Comunicaciones y, bueno, digamos, con miembros de Canacar, de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. En 2017, gracias a las gestiones de nuestro colega, el doctor Elías Jiménez, se logró poder exponer este enfoque directamente a los actores, a los miembros del Comité Nacional de Canacar en la Ciudad de México. En ese sentido, el Consejo Nacional de Canacar pues le llamó la atención y mostró su disposición para participar en el proyecto y dar pues los siguientes pasos. Posteriormente, a mediados del mismo año, se realizó otra reunión en la ciudad de Monterrey, donde el presidente de Canacar, el señor Enrique González Muñoz, apoyó decididamente y en ese momento se definió la región Bajío como la pionera para este proyecto. Una vez definida la región de estudio de parte del Instituto Mexicano del Transporte, a través de la Coordinación de Transporte Integrado y Logística, en su Laboratorio Nacional de Sistemas de Transporte y Logística, se conformó un pequeño equipo de trabajo, el cual fuimos a diferentes empresas de autotransporte para exponer de manera ya muy específica a los ejecutivos de cada empresa las ventajas del proyecto, lo que podían esperar al momento de participar y cuál era la importancia, digamos, para el país. Entonces, este trabajo lo hicimos empresa por empresa para al mismo tiempo ir colectando los datos GPS de estas organizaciones. Al mismo tiempo se mantuvo la difusión, esto con el objetivo de seguir comunicando la importancia, el reto también que significaba un proyecto de este tipo. Cabe resaltar que cuando se visitó a las diferentes empresas, pues se hizo énfasis en que esta información que regularmente las empresas una vez que hacen las entregas, las borran o los mantienen en un servidor, pero posteriormente se borra, para nosotros era muy útil porque permitía hacer los análisis que más adelante voy a detallar. Sin embargo, efectivamente, la tarea de comunicar por qué esos datos que en muchas empresas se borraban eran útiles para el trabajo de investigación y el impacto que iba a tener, a nivel nacional. En este sentido, entonces, se hizo un detallado, comunicado, se les explicó de manera muy específica sobre, pues, las ventajas que tenía el proyecto. Ya para 2018 se obtuvieron los primeros resultados. Esto es una primera plataforma de visualización. También se identificó de forma más clara cuáles eran los retos y las oportunidades tanto para nosotros que estábamos desarrollando el proyecto, pero también para las empresas que decidían participar. Y bueno, también se terminaron 2 tesis de maestría que estaban involucradas con esta investigación. Estas maestrías se desarrollaron en una colaboración entre el IMT
y el CIATEC, un centro de investigación de CONACYT. Al mismo tiempo, se comenzó una difusión de resultados científicos, participando en congresos internacionales como el CILOG, Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro, tanto en su edición 2017 como en la edición 2018. Y por otro lado, un poco para hacer la difusión de manera masiva, se colaboró con medios nacionales e internacionales de tal forma que también la población en general pudiera conocer las ventajas de estos proyectos, ¿no? De este tipo de proyectos. Entonces, tenemos una primera imagen que compartimos aquí con ustedes de una nota que aparece en Expansión y donde, bueno, se expone la importancia del análisis de datos, las grandes masas de datos, para identificar cuellos de botella y tomar acciones para reducirlos. También en algunos otros medios nacionales se estuvo exponiendo los avances de este proyecto e incluso en medios internacionales. De hecho, en una publicación del Financial Times, tuvimos la oportunidad de transmitir la importancia del análisis de datos para resolver este tipo de problemas como cuellos de botella en la infraestructura de transporte. Definitivamente queremos resaltar que este proyecto, que si bien tiene un sustento metodológico, académico, científico fuerte, en realidad pues es un enfoque muy pragmático para resolver un problema muy específico y contribuir a mejorar el desempeño logístico de México. Quiero decirles que definitivamente ante la competencia con base en costos de mano de obra barata, el país pues está buscando mejorar su competitividad, pero evolucionar de este elemento, costo de mano de obra barata, hacia otros factores de competitividad que permitan elevar la calidad de vida de la población, pero sin reducir su atractividad para las inversiones y las operaciones industriales. Es aquí donde la relación logística y tecnología permiten visualizar un área de oportunidad para no solamente compensar, digamos, la competitividad que se podría perder al incrementar los costos de la mano de obra, sino incluso seguir avanzando en esa atractividad. Porque finalmente, al implementar este binomio, se puede reducir drásticamente el costo logístico total. Y para ello les quiero compartir un ejemplo. Vemos en la gráfica que ven del lado derecho pues digamos una expresión de los diferentes componentes que son parte del costo logístico total. Definitivamente lo que es el costo logístico total no está totalmente definido, pero digamos aceptando que estas variables componen lo que sería el costo logístico total, podemos ver que el componente transporte y el componente inventarios son componentes mayores de ese costo logístico. Luego está también los costos laborales. Ahora, si nosotros vamos a un caso que realmente es cotidiano, tenemos, por ejemplo, del lado izquierdo, una gráfica que muestra, por ejemplo, la llegada de los vehículos, en este ejemplo, a un almacén para hacer, por ejemplo, la descarga. Y entonces estamos viendo en una línea azul, digamos, la hora programada de llegada. Por otro lado, vemos la línea roja, donde estamos viendo la hora real de llegada, ¿no? Y entonces, en ese sentido, podemos ver que hay variaciones entre la hora programada y la hora real. Bueno, si bien esto tiene connotaciones, digamos, que impactan en la marca, en la calidad del servicio, al tener demoras, en realidad hay un impacto muy fuerte en cuanto a costos. Y esto se debe a que estas diferencias, si se llega antes o si se llega después, se tiene un impacto no solamente en los inventarios, es decir,
Si se llega después, puede ser que se rompa la cadencia de una línea de producción y esto genera costos, ¿no? Si se llega antes, pues esos inventarios, en lugar de estar ya siendo utilizados, se mantienen inmóviles, sea antes de la entrega o en un lugar donde se van a almacenar. Entonces hay un costo de inventario, un costo de almacén, un costo de transporte. Si el vehículo está ahí en espera, en lugar de poder ser utilizado para otra actividad, pues está teniendo un costo el tenerlo ahí parado. Si llega después, pues seguramente va a tener demoras en otros servicios que tenga programados, por lo tanto también son costos. Y finalmente, claro, el costo involucrado con una mala calidad de servicio que le pega a la marca, ¿no? Entonces, es ahí donde cuando estamos buscando reducir costos, tenemos que darnos cuenta que un costo de transporte no solamente debe analizarse como la tarifa de transporte. En realidad estamos hablando aquí de costo logístico y esto implica más componentes. Es así entonces que podemos ver el gran potencial que tiene la reducción de costos logísticos cuando estamos hablando pues de la atractividad. Y poniendo el caso de los costos laborales, sabemos que con la firma del TEMEC, México tiene el compromiso de elevar, digamos, los salarios en diferentes sectores, lo cual va a impulsar hacia arriba, pues digamos, el nivel salarial general. Y esto, dado que en previos años se ha mantenido como la base de la atractividad de inversiones al territorio nacional, pues tendrá un impacto si no se toman otras medidas. Por eso es que consideramos que ante ese incremento de costos laborales, la reducción del binomio transporte-inventario sería muy pues favorable para no solamente compensar, sino que incluso incrementar de manera dinámica la competitividad general del país. Y bueno, esto realmente son análisis, son conclusiones que ya tienen cierto tiempo. En el documento denominado Logistics Performance Index se muestra cómo la confiabilidad tiene un valor. Y en este caso se identifica como los países que lideran los mejores desempeños logísticos son aquellos que tienen alta confiabilidad en los servicios relacionados con esta área y que esto les permite ir reduciendo costos que se transfieren, que estas reducciones son benefician a otros sectores de la economía. Y aquí vemos, bueno, en esta gráfica de costos inducidos, como México, bueno, está con un desempeño medio en cuanto a la generación de estos costos inducidos que tienen que ver con la falta de gobernanza y coordinación, con la falta de confiabilidad y calidad de servicio y, bueno, con una reducida conectividad de la infraestructura, así como procedimientos de facilitación que tienen, pues, demora, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo un área de oportunidad bastante interesante, que de hecho nosotros podemos constatar muy frecuentemente en las carreteras de nuestro país. Es frecuente ver, por ejemplo, este tipo de cuellos de botella que puede ser resultado de múltiples factores. Por ejemplo, en el video que les muestro, en realidad el elemento que está generando el cuello de botella es una falta de coordinación donde la constructora que está haciendo el mantenimiento, pues, digamos, llega en un momento de alta demanda de esa infraestructura. Por lo tanto, si bien la acción de mantenimiento es muy positiva, en realidad, pues tenemos una afectación general a los flujos que si tasamos en mercancía que está parada en tránsito, pues ya los costos son interesantes, ¿no? Bueno, por seguir con este ejemplo, podemos decir que actualmente, imaginen que del lado derecho tenemos un perfil de los flujos, ¿no? A través de diferentes horas y desde luego tiene puntos valle y puntos pico. En este sentido, el proceso de mantenimiento
es en realidad liderado por lo que serían los procesos administrativos, es decir, los procesos que están vinculados a todo lo que tiene que ver con la parte de licitación y asignación de los contratos de mantenimiento. Una vez que esos procesos se cumplen, bueno, se asigna el contrato y entonces la constructora puede comenzar a hacer el mantenimiento y este mantenimiento puede caer en temporada valle o puede caer en temporada pico, ¿no? Aquí estamos hablando de un perfil en una temporada más que en un solo día, ¿no? Entonces, si cae en una temporada pico, pues desde luego va a generar mayor daño a la fluidez en la infraestructura carretera, para este caso específico. Sin embargo, si esos procesos están liderados por la sensibilidad sobre el valor logístico de la infraestructura, significa que se tiene que tener el perfil, ¿no?, de los flujos a través de los diferentes segmentos de la red carretera nacional y con base en ello identificar los puntos valle. Una vez que se tienen identificados esos puntos valle, se toma el punto preferible y se hace una retroplaneación de tal manera que lo ideal es que el proceso de licitación y asignación de los contratos de mantenimiento salgan en el momento adecuado para que los trabajos se desarrollen en una temporada valle y con ello se genere el mejor desempeño logístico con el menor daño, ¿verdad?, a la fluidez. Es así como ya en 2019, como resultado de la investigación que les voy a presentar, se logró publicar en una revista, en un journal de referencia, nuestra investigación. Bueno, sobre esta investigación en específico, el objetivo fue medir la confiabilidad del tiempo de viaje con base en diferentes metodologías que requirieron, desde luego, la recolección de datos GPS, los datos que generan los vehículos de carga a través de los dispositivos de geolocalización. Y con ello, pues evaluar la fluidez de carga. Este estudio midió varios aspectos, los percentiles de tiempo de viaje, el índice de tiempo planificado, el índice de tiempo de amortiguamiento y medidas de sesgo y rango de los recorridos. En este sentido, cabe destacar que la confiabilidad del tiempo de viaje es uno de los activos más importantes cuando se trata de diseñar y evaluar la fluidez de los sistemas de transporte. Garantizar tiempos de entrega confiable, pues es, según diferentes estudios internacionales, una ventaja competitiva estratégica y no solamente viéndolo desde el punto de vista privado, sino también desde el punto de vista público, que además es la efectividad logística se propaga a lo largo de la economía. Entonces, países emergentes como México por ahora no cuentan con indicadores específicos para medirlo y sobre todo, bueno, pues también pues un sistema que le permita establecer, medir los impactos y la propagación de la variabilidad en los tiempos de tránsito. Esta variabilidad en los tiempos de tránsito, desde luego, se propaga a través de las cadenas de suministro. Por lo tanto, tener incertidumbre en los tiempos de viaje es un elemento que afecta no solamente al eslabón transporte, sino al conjunto de los actores de la cadena de suministro. Entonces, uno de los elementos importantes que encontramos fue que para mejorar la efectividad en los movimientos de las mercancías, pues no solamente es importante tener una buena conectividad de la infraestructura, ¿no?, sino que también se deben reducir esos elementos de incertidumbre en los tiempos de viaje y eso ya pues no forzosamente tiene que ver con inversiones en infraestructura física. En muchas ocasiones también tiene que ver con la forma de operar esa infraestructura. Algo interesante es el trabajo que desarrollaron Guerrero, Prulac y Nierat en 2014. Este trabajo pues tiene como resultado que los sistemas productivos no están desconectados de los territorios. Es decir, ellos establecen que un sistema productivo va a tener impactos de
cómo el territorio esté organizado, cómo esté pues diseñado y operado, ¿no? Pero al mismo tiempo, ya en un trabajo publicado en 2004 por Cedillo Campos, ahí también se establecía la interrelación entre el sistema industrial y el sistema territorial a través de las cadenas de suministro. Es decir, que el desempeño, la efectividad o no de esas cadenas de suministro van a tener impactos en ambos lados, tanto el sistema industrial sobre el territorio como el territorio sobre la operación del sistema industrial. Entonces, como se podría decir que una conclusión importante de este análisis del estado del arte es que al mejorar la fluidez en el movimiento de las mercancías, también se está impulsando la competitividad de las cadenas de suministro y por lo tanto, ya que estas son enlaces dentro de la economía, pues se está ayudando a tener una economía más efectiva. Para este trabajo se utilizó una revisión bibliográfica que Pérez González y sus colaboradores habían ya desarrollado. Se actualizó y se identificó la importancia de la confiabilidad del tiempo de viaje en los diferentes análisis, ¿no? Por otro lado, como enfoque de análisis de la confiabilidad, se tomó el propuesto por la organización Cambridge Systematics, que explica que la confiabilidad se puede entender como la variación del tiempo de viaje a lo largo del periodo de observación. Y para nuestro caso, se estuvo haciendo observaciones día por día, es decir, de 24 horas durante un periodo determinado de tiempo que más adelante lo vamos a comentar. Respecto a los artículos publicados sobre confiabilidad entre el año 2000 y 2018, mostramos aquí una gráfica donde muestra el interés creciente en este tema. Se cerró la investigación, la búsqueda, un poco antes de cerrar el 2018 y por lo tanto por eso vemos ahí un menor número de artículos, pero sin duda es un tema importante y creciente en las investigaciones. Bueno, les comento que desarrollamos un método para comprender mejor lo que sería la confiabilidad y con ello, desde luego, encontrar la mejor forma de medir la fluidez en el movimiento de la carga. Para ello, se seleccionó un corredor de carga específico. Este fue la carretera federal 146D en su segmento de La Tinaja, Veracruz, hasta su intersección con el corredor transísmico en la carretera federal 185 a Cayucan, Veracruz. Este segmento es una infraestructura que conecta con el corredor transísmico, como hemos comentado, y que, bueno, se ha convertido en una parte crítica del desarrollo económico en el sureste de México, ya que conecta, pues, dos puertos marítimos muy importantes, el puerto de Coatzacoalcos y el puerto de Salina Cruz. Aquí tienen ustedes una gráfica de lo que sería el área de análisis. Bueno, las medidas utilizadas para el estudio pueden ustedes observar: coeficiente de variación, el índice de amortiguamiento, el tiempo de amortiguamiento, y vamos a ver más adelante cada una de ellas. Bueno, se pudo hacer lo que se denomina estadística descriptiva, también análisis de percentil 95, por otro lado, lo que es el coeficiente de variación, el índice de amortiguamiento, el tiempo de amortiguamiento y, bueno, obviamente las distancias del segmento que se analizó. Asimismo, se obtuvieron datos para analizar el tiempo planeado, el índice de tiempo planeado, el índice de fluidez de la carga, y también se desarrollaron estadísticas de sesgo y estadísticas de rango. Como pasos del método, primero, pues se recolectaron los datos generados por los dispositivos GPS, y en este sentido, bueno, ya lo mencionamos previamente, se hizo visita empresa por empresa para obtener la información. Después se estandarizaron esos datos y se eliminaron datos confidenciales. Es importante resaltar que para este análisis lo importante es tener la información geolocalizada,
latitud, longitud y hora a la cual se está emitiendo esa información, de tal manera que se pueda identificar, digamos, hacer varios análisis sobre la confiabilidad en el tiempo de viaje. Otra información no es necesaria, por lo tanto, desde el inicio a las empresas se les comentó que no era necesario compartirla, y en el caso de algunas empresas que prefirieron darnos su base de datos completa y que nosotros hiciéramos, digamos, la eliminación de los datos confidenciales, también nos aseguramos de que esto sucediera. Desde luego, con todas ellas se tuvo un acuerdo de confidencialidad para garantizar la confianza entre las partes y permitir que este proyecto pues avanzara con la tranquilidad para todos de que simplemente la información se iba a utilizar para el objetivo definido. Una vez que se tuvieron los datos estandarizados y ya con el perfil que se requerían, se hizo un análisis a través de diferentes software de análisis estadístico para establecer diferentes perfiles sobre esos datos. Y finalmente se hizo una exposición de resultados. Los vehículos analizados para este estudio principalmente fueron las unidades T2S2. De acuerdo a la norma oficial mexicana, la NOM 012, son vehículos diseñados para soportar y remolcar semirremolques, ¿no? Y ustedes lo pueden ver ahí en la gráfica. Tiene 4 ejes y 14 neumáticos. Respecto a los segmentos analizados, en la ruta norte, La Tinaja al sur, en Acayucan, estos serían los segmentos. Pueden ver ustedes el identificador por cada segmento. En este caso, vamos a ver que hay un grupo de varios segmentos para esta orientación, y para la orientación sur-norte también se seleccionaron un conjunto de segmentos. Para esta presentación hemos seleccionado solamente 3 segmentos. Bueno, los datos disponibles nos permitieron analizar los indicadores previamente comentados y, bueno, se subdividieron para obtener los indicadores de hora por hora, ¿no? Desde la 1 de la mañana hasta las 24 horas para una semana completa, considerada la semana de lunes a domingo. Bueno, a través de este enfoque, hora por hora, considerando semanas de lunes a domingo, pues pudimos detectar patrones de tráfico para conocer, pues, características de incertidumbre, variabilidad, etcétera, que estaban impactando en los segmentos analizados. Respecto a los segmentos, pues, como ya vimos en las tablas, están identificados desde el segmento de inicio, por ejemplo, la Tinaja Cayucan, con una latitud y longitud específica y su número de referencia, y así los demás. Ahora, los datos se obtuvieron para viajes que se realizaron desde el 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018. El segmento del cual les voy a presentar los resultados es un segmento identificado como el 116957. Y ustedes van a poder ver claramente las carencias de confiabilidad en ese segmento en diferentes horarios. Por ejemplo, la primera gráfica que les voy a presentar tiene que ver con una variabilidad que se presenta, en este caso, lunes, para los lunes, desde las 0 horas hasta las 2 de la mañana y desde las 10 de la noche hasta las 0 horas. Y la siguiente gráfica será de los martes, donde podemos ver un comportamiento atípico de 10 de la mañana a 12 del día, con variabilidad a lo largo del día. Pero bueno, estos perfiles se pueden obtener específicamente incluso para un día específico de la semana, etcétera, y con ello comprender mejor qué es luego lo que provoca esta situación. Entonces, bueno, para el primer día, que es el día lunes, vemos ahí los diferentes picos que se presentan en el comportamiento del tráfico, el 95% de las veces. También vamos a ver el martes. Y bueno, estos resultados son interesantes porque una vez identificados, desde luego lo importante es hacer una visita o obtener más datos que permitan establecer por qué específicamente en ese momento del día se está generando esta demora.
Finalmente, es importante establecer que estos resultados concuerdan con trabajos previos y bueno, tienen alta importancia porque cuando estamos hablando de mejorar la efectividad en la operación del transporte, pues necesitamos conocer qué es lo que está generando falta de confiabilidad y que esta, como ya platicamos, se genera a través de las cadenas de suministro. En un trabajo relacionado con este tema, desarrollado en 2010 por Yankov, él menciona que incluso cada día adicional que se retrasa un producto antes de ser enviado, reduce el comercio entre dos países en más del 1%, lo cual pues desde luego es muy importante. Este mismo autor explica que una reducción en los tiempos de exportación en 10 días probablemente tiene mayor impacto que cualquier tratado de libre comercio con Europa o América del Norte. Es decir, que pone, digamos, sobre la mesa este aspecto clave donde la confiabilidad en el transporte puede ser incluso, puede llegar a ser más importante que el desarrollar un tratado de libre comercio, lo cual significa, no significa que no sean complementarios, pero subraya sobre todo el hecho de que ser confiables en el transporte y la logística es un elemento clave de competitividad. Esto pues es coherente con otro trabajo que se publicó posteriormente en 2013 y donde se argumenta que cada día en tránsito equivale desde el punto 6 o 2.1% del valor del viaje y que las demoras pues en tránsito reducen significativamente la probabilidad de que un país pueda exportar con éxito un producto. Bueno, como resultado de este trabajo, se programaron estos resultados en una plataforma informática a la cual denominamos Heraclitus, en honor del pensador griego, que desde su perspectiva el mundo estaba organizado alrededor de flujos y que nada era constante, sino el cambio. Pues a continuación le voy a ceder la palabra a mi colega, el maestro Yaret Piña Bárcenas. Muy bien, bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos y voy a presentar el mapa digital. Primero, pues esta es la pantalla en la que se presenta cuando el usuario entra a la plataforma. Aquí del lado izquierdo está el menú de opciones donde hemos incluido varios proyectos que hemos desarrollado ahí en la coordinación. En el primer menú incluimos lo que serían los corredores y aquí podemos observar los 15 corredores definidos a lo largo de toda la República Mexicana. Así, por ejemplo, tenemos el corredor transpeninsular de Baja California y entre otros, ¿no? Querétaro, Ciudad Juárez, etcétera. A través de cada uno de estos corredores, pues estimamos los tiempos de viaje y los indicadores ya antes mencionados. Ahora, si vamos al estudio de confiabilidad, nos abre un menú donde podemos seleccionar el corredor de interés o todos a la vez. Ahorita vamos a seleccionar todos. Y, bueno, por la cantidad de datos que teníamos en los primeros estudios, solo nos permitía agregar la información de tal forma de dividirla en AM, PM o todo el día. Ahorita vamos a mostrar todo el día, los indicadores a lo largo de las mediciones de todo el día. Y le damos a aceptar y esto es lo que nos muestra. Primero, los colores que van de verde, amarillo, naranja y rojo, lo que definen es si tiene mejor fluidez o peor fluidez. Y todos estos tramos blancos que pues, se notan aquí en el mapa es a causa de falta de datos para estimar los indicadores en todos estos tramos. Esto debido a que, a pesar de que son muchos datos, por ejemplo, en el estudio piloto trabajamos con 80 millones de datos, más del 50% se tiene que descartar porque pertenecen a cuando los vehículos están estacionados, no sé, en sus bases, están, no sé, cargando gasolina, están trabajando fuera de las carreteras, ¿no? O sea, están detenidos. Entonces, toda esta información se tiene que descartar y pues queda menos de la mitad para ser analizada.
Ahora, aquí podemos hacer un acercamiento hacia cualquier área que ustedes quieran, ¿no? Y ver a qué corredor pertenece. Por ejemplo, aquí tenemos al México Nogales con ramal a Tijuana. Ahora, si le damos clic en cualquiera de los segmentos, podemos ver los indicadores correspondientes. Aquí, por ejemplo, tenemos que para este tramo, tenemos un tiempo promedio del tramo de 67 minutos. Cada uno de estos tramos está definido a través de estos puntitos que ven ustedes aquí de color rojo. Estos puntos los tomamos como referencia del estudio de datos viales de la Dirección General de Servicios Técnicos y que ellos usan como estaciones de aforo. Entonces nosotros usamos esos puntos como referencia para estimar estos tiempos de viaje. Así podemos ver aquí el kilómetro, que sería el kilómetro 69.34 y el kilómetro 145.32 de la carretera Guadalajara-Tepic-Cuota. Ahora, realizando los indicadores, tenemos que para este tramo tenemos un tiempo promedio de 67 minutos y la demora probable es de 45 minutos en el 95% de los casos. Es decir, no basta con tomar en cuenta estos 67 minutos de viaje, sino que el conductor tiene que considerar estos 45 minutos extra para llegar a tiempo mínimo en el 95% de los casos. Y así tenemos un tiempo total probable de 112 minutos. Ahora vamos a ver otro caso acá en un tramo que está en verde. Este tramo está en el corredor México-Nuevo Laredo con ramal a Piedras Negras. Entre el kilómetro 109.62 de San Luis Potosí, Matehuala y el 171.4 de la misma carretera. Ahora, los indicadores. El tiempo promedio del tramo es de 45 minutos. El que esté en verde es porque la demora probable es de 4 minutos en el 95% de los casos. O sea, el tiempo total probable que tenemos que tomar en cuenta no difiere demasiado del tiempo promedio, solo por 4 minutos, dando un total de 49 minutos para recorrer ese tramo. Ahora, una diferencia importante que tal vez pueda llegar a explicar esta diferencia en los tiempos de viaje es que si observamos, este tramo es casi una línea recta, ¿no? A comparación del tramo analizado anteriormente, que como podemos ver, tiene varias curvas a lo largo de su circulación, a lo largo del tramo. Ahora, otro tipo de análisis que tratamos de hacer con esta información es que las empresas pueden establecer un origen y un destino, y ellos puedan analizar cuál es la hora ideal para realizar sus recorridos. Así, por ejemplo, aquí podemos ver un tramo que va de la carretera Querétaro a México, y en esta gráfica podemos observar los tiempos promedio de viaje a lo largo de todo el día. Así, no es lo mismo que el usuario circule a la 1 de la tarde, donde tendría que tener un tiempo promedio del tramo de 190 minutos, a que lo haga a las, 9 de la noche y tenga un tiempo promedio de 136 minutos. Ustedes dirán, bueno, eso también te lo puede dar Waze u otras plataformas que ya existen, ¿no? Bueno, nosotros tomamos que la ventaja de esta plataforma es que está enfocada al transporte de carga. Todos estos indicadores fueron estimados con tiempos de viaje de vehículos de carga y está enfocado para estas unidades. En cambio, en estas otras plataformas, pues estos tiempos de viaje están estimados con datos que provienen de diferentes dispositivos de usuarios que circulan con diferentes tipos de vehículos, ¿no? Por ejemplo, pueden ir en una motocicleta, pueden ir en un vehículo particular y no necesariamente en un transporte de carga pesado. Otro tipo de información que hemos incluido, bueno, esta información ha sido actualizada, por ejemplo, para usar análisis en específico en el puerto de Veracruz. Ahorita estamos llevando a cabo un estudio donde tomamos, por ejemplo, las geocercas que están ubicadas en el puerto, a lo largo de todo el puerto,
y solicitamos información GPS de los vehículos de carga que operan dentro de esta zona. Con esta información lo que se pretende hacer es hacer un estudio de trazabilidad dentro del puerto, así como un estudio de fluidez, y así estimar el tiempo desde la entrada, desde que entra el vehículo al puerto hasta que sale, así como en cada una de las etapas de operación dentro de él, y así ubicar tiempos, cuellos de botella dentro del área, y pues para planear pues posibles mejoras a lo largo de todos estos procesos. Ahorita se acabó la primera etapa, la fase 1 del estudio, y está en planes hacer una etapa 2 para ver qué se ha logrado mejorar con la información que se ha dado a los tomadores de decisiones adentro del puerto. Y bueno, esto sería todo lo que tenía contemplado para presentar en esta parte. Muy bien, bueno, pues como ya lo comentó mi colega, el maestro Yaret Piña, uno de los pasos que se han estado dando es el análisis del truck turn time dentro de los puertos, lo cual permite a través de estos datos GPS, pues identificar también cuellos de botella en los recorridos que hacen los vehículos de carga dentro de las instalaciones portuarias. Este trabajo está liderado por el doctor Carlos Marner, quien es el coordinador del transporte integrado y logística. Como siguientes pasos, lo que estamos proponiendo y lo que estamos trabajando es en el diseño de un Centro Nacional de Inteligencia para la Innovación en Transporte y Logística, que al, digamos, consolidar, integrar datos provenientes del autotransporte de carga, del ferrocarril, del transporte aéreo de carga y de las operaciones marítimas en puertos, permitan la digitalización de la logística en México y con ello identificar esos cuellos de botella que son oportunidades para mejorar la confiabilidad del sistema de transporte en su conjunto. Al mismo tiempo, no solamente permite mejores decisiones por parte del sector privado para alcanzar una efectividad de clase mundial en cuanto a su operación logística, sino que también el sector público tiene información para mejorar lo que serían los planes de mantenimiento y la operación misma de la infraestructura. Para ello, desde luego, es necesario tener un monitoreo constante de la fluidez en el movimiento de la carga. Esta información consideramos es útil no solamente para el sector transporte, sino que al ser el sector transporte logística transversal a diferentes sectores de la economía, pues va a permitir que haya una colaboración, en el caso del sector público, una colaboración intersecretarial para mejorar de forma pues, muy efectiva la operación de la logística que impacta en los flujos de otros sectores. Y con ello, pues facilitar la optimización de los recursos públicos y privados para contribuir a mejorar el desempeño logístico del país y con ello su competitividad en el conjunto. Bueno, con esto terminaría. Muchas gracias. Cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes. Ustedes pueden identificar en la parte inferior de esta diapositiva mi correo electrónico y con gusto estamos a sus órdenes para despejar cualquier duda o comentario que nos pudieran ustedes hacer llegar. Muchas gracias. Instituto Mexicano del Transporte.